Está con nosotros la doctora Isabel Fraile. ¿Cómo está, doctora? Gracias por Muy venir en bien. esta mañana lluviosa. Lluviosa. Ya llegó el otoño, se Sí, adelantó. ya. Estamos a unos días del verano, Del ¿no? verano, Y es sí, maravilloso sí. que ya esté lloviendo. Uno duerme excelente con este Sí, hacía clima, ¿no? falta, hacía Sí, falta. ya. El campo lo Oye, pues Mariano necesitaba. Centurión, ya habíamos tenido la oportunidad de platicar un poquito sobre el libro, pero vamos a profundizarlo. A mí me llama mucho la atención un siglo XIX complicadísimo para México, sobre todo para Puebla, ¿no? Después de Ujú. muchas guerras, epidemias, pero es interesantísimo cómo una familia, ¿no? Se logra construir, se logra hacer una familia de artistas muy encaminados hacia la escultura, ¿no? Ujú. Los Centurión, ¿no? ¿Cómo es Sí, la familia que Centurión. esta familia crece como artistas, se logran constituir como artistas, viven de esto, dan clases? Es muy interesante, ¿no? Sí. En pleno siglo XIX que haya casos como estos. Bueno, yo creo que habría que resaltar el papel en principio que tiene la Academia. La Claro. Academia de Bellas Artes ocupa un papel central en la construcción de un discurso artístico que hacía falta derivar al ejercicio plástico de las provincias, ¿no? Todo estaba excesivamente centralizado en la Academia de San Carlos. Y definitivamente, pues bueno, la apertura de la Academia de Bellas Artes en Puebla, que estaba entonces instituida en lo que ahora es la Casa de las Bóvedas, Así es. también la vicerrectoría de la UAP, es donde comienza todo, ¿no? Entonces hay toda una serie de oportunidades con un estilo artístico muy particular, con un ejercicio desarrollado por los artistas mayores de la escuela poblana que ejercían como profesores. Y en ese contexto participan varios de los integrantes de la familia Centurión Azcárraga, que son la primera dinastía artística que aparece en el libro, en que efectivamente eran muchos hermanos, eran Sí, un montón. como 12 hermanos, y varios estaban dedicados a la escultura, y particularmente dos, Pedro y Mariano, que es Mariano, el padre de nuestro pintor Mariano Así es. Centurión, llegaron a ocupar el puesto directivo dentro de la academia, ¿no? Estamos hablando de la década de 1870 aproximadamente, ¿no? Era una época prodigiosa en el ámbito de las artes en Puebla. Claro, sí, y además es interesante cómo, digamos, se hacía de forma profesional, ¿no? Porque se vivía prácticamente de esto, vemos muchos de los trabajos que hicieron ellos, y digamos, de esta generación, ¿cómo se traslada esta herencia a Mariano, ¿no? Que eso es algo bien interesante, finalmente él hereda. Sí comienza en Puebla sus primeros estudios, pero de pronto hace un camino bien interesante, ¿no? Sí, Que sí, eso es sí, sí, algo sí. que me llama mucho la Sí. atención porque lo hace pues prácticamente tener contacto en donde están los grandes pulsos del Claro. arte en el mundo, o por lo menos en Sí, Occidente, sí, sí, ¿no? sí. Definitivamente, Mariano Centurión, el protagonista de este libro, es el hermano mayor de otra dinastía, Sí. la segunda generación, que está compuesta por Mariano, por Manuel, por Eduardo y por Luz. Había también una hermana que era la cuarta, la pequeña. Y los cuatro van a la Escuela de Bellas Artes. El padre inscribe a los cuatro hijos a sus clases de dibujo y empiezan a formarse dentro de esta trayectoria artística. El dibujo era de por sí una disciplina importante en aquel tiempo de estudio, no solamente para el ámbito de las artes, también en las ingenierías, Claro. etcétera. Era importante el desarrollo del dibujo. Entonces ellos desde edad bien temprana ingresan en la academia, y lo cierto es que cuando lo hacen ya se había muerto la madre de Mariano era una señora de Perote, Veracruz, y entonces ellos empiezan, sobre todo Mariano, que es el mayor, a vincularse con Jalapa de manera importante. Exacto. Parte de su familia estaba allí por parte de la madre, y en 1899 el propio Porfirio Díaz había pedido a través de Teodoro Dehesa, que era entonces el gobernador del estado de Veracruz, que se hiciera una academia de bellas artes en Jalapa. Había una escuela de pintura en Orizaba que la lideraba un artista, Natal Pesado,
un pintor veracruzano de paisajes bastante notable, porque además tiene una larga trayectoria en Europa, y él es el que se encarga de llevar esta Academia de Bellas Artes y abrirla en Jalapa. Y al poquito tiempo, Mariano ya está participando de las clases de Fue un momento Jalapa muy importante sí, para sí. Mariano. Pues bueno, ahí se enamora, ni más Ahí ni se enamora menos, de ¿no? Ana, ¿no? Que es como una novela también. Ahí se Sí. enamora y bueno, pues todas esas cartas, bueno, pues también triste, Maravillosa, ¿no? sí. Pero ya después triste, ¿no? Porque estaba yo leyendo, tenía una cantidad de alumnos, 200 Sí, y sí, cacho de alumnos No, tenía, sí. los atendía, que de plano no lo dejaba ver ni a su familia, Claro, ¿no? claro. Sí, realmente él en Jalapa tiene un papel importante porque la academia tiene una actividad notable, forma mucha gente joven. Falta también investigación para llevarse a cabo un estudio específico de la Academia de Jalapa, que como otras muchas cosas todavía están por hacerse. Pero Mariano, siendo alumno de Natal Pesado en Jalapa, participa en la exposición importante de Ciudad de México, la de 1898, incluso él presenta 14 láminas importantes de paisajes de Jalapa y Puebla, que son las que están precisamente en la colección universitaria de la Casa de los Muñecos. Y supone además para él efectivamente conocer a Ana, porque parte del ejercicio notable que se desarrollaba en las academias en este periodo era la inclusión de las mujeres como parte de su formación y aprendizaje. Y en ese contexto es donde él conoce a Ana y es una figura clave en su vida y desde luego para mí para poder abordar la investigación, ¿no? Porque es esa correspondencia que mantienen a lo largo de muchísimos años la que me sirve para construir el relato de la vida y la obra de Mariano Centurión. Eso es algo que es bien importante. ¿Cómo reconstruiste cronológicamente toda la historia de Mariano? O sea, te fuiste a archivos, fuiste a las cartas, fuiste en busca de la familia. Oye, es una labor. ¿Cuánto tiempo te llevó y cómo fue? Fueron muchos años realmente, sí. ¿no? Digo, porque yo me encontré con el trabajo del artista en la Casa de los Muñecos. Exacto. Era una colección que ya habíamos hablado antes, que conozco bastante bien, y de repente me encontré con esta colección y digo, este es un artista nuevo en el museo. Y empecé a investigar a partir de ahí. Tuve la suerte de conocer a la hija de Mariano, que ya tenía 98 años cuando yo la conocí, o sea, una señora ya súper mayor. Y ella, muy amable, pues bueno, me contó un poco la historia. Yo la veía un poco fuera de lugar, pero por cuestiones de la edad, ¿no? Es característico en esas personas que yo pero le entiendo escuché que a la mi nieta mamá, es la que tenía claro, todo. y es la nieta, la sobrina de la señora Ana María, que fue con la que yo estuve entrevistándome mucho tiempo, la que, bueno, pues tenían guardado infinidad de documentación de la familia y, bueno, me proporcionó esa información. Algunos datos estaban bien, otros, por supuesto, había que constatarlo todo con archivos. La hemeroteca en esta época es muy rica. Era una familia realmente importante en Puebla y muchas noticias de ellos salían en la prensa, ¿no? Claro. Pero, pues eran los artistas, sí, ¿no? claro, Familia los de artistas. imagínate. Entonces, si uno se casaba, si otro se iba de viaje, todo salía publicado. Era realmente importante en ese sentido, pero había un problema para mí complicado de resolver y era el tema de la repetición de los nombres. Porque hay muchos Marianos y luego muchos María. Entonces, la prensa muchas veces era M. Centurión y claro, M. Centurión tampoco te ayudaba mucho. Podía ser cualquiera porque además estaban todos activos en el mismo periodo y en unas profesiones sumamente cercanas. Aunque uno hiciera escultura, otro fuera profesor de arte y otro hiciera pintura, finalmente estaban vinculados en el ejercicio. Bueno, Mariano también hacía escultura igual que su papá, ¿no? Entonces, de pronto, era complicado. Y sobre todo maestros, eso es una cosa interesante que habría que seguir investigando, la manera en la que se sustituían cuando los de la primera generación, los padres, los abuelos, estaban enfermos y ya no podían dar clase, ellos iban y sustituían para dar ellos la clase, ¿no? Entonces, las actas de relación de la propia Academia de Bellas Artes era M. Centurión se va y entonces entra otra vez M. Centurión y tú decías, ¿quién será? ¿Será Manuel? ¿Será Miguel? ¿Será Mariano? Se estaban clonando, ¿no? José María, entonces como que esa parte reconozco que sí fue muy complicada porque construir... Prácticamente una labor detectivesca. Sí, ¿no? porque eran muchos y repetían las iniciales, ¿no? Qué Porque, maravilla. bueno, obvio, el apellido sí, ¿no? Pero las iniciales también lo hacía complicado. Oye, dediquémosle unos minutos a su estancia en París, ¿no? Que me imagino, no me puedo imaginar el París de esa época, ¿no?
que estaba pues influenciado por el impresionismo, estaba todavía Claro. los poetas malditos, o Sí. sea, estaba en un momento tremendo, ¿no? Y ahí estaba Mariano Centurión. Bueno, eso es una parte verdaderamente importante. Mira, a finales del siglo XIX todavía era valioso que los artistas tuvieran la posibilidad de viajar a Europa y el núcleo había ido cambiando de Roma, que durante toda la primera mitad del siglo XIX había sido el punto neurálgico del arte, hasta que a finales, precisamente debido a las vanguardias, esa capitanía se traslada a París, ¿no? Entonces, él recibe una beca en el año 1902 por parte del gobierno de Veracruz para viajar a Europa, pero primero llega a España y él llega a Barcelona, donde había una academia privada, la Academia Baixas, que es otro elemento importante porque varios artistas de América, de Hispanoamérica, de ese periodo, se van y se forman precisamente en el contexto de Baixas. Y desde allí, él está un año estudiando con el director de la academia y tiene la posibilidad de irse a París, donde entra en contacto con otros artistas en otra academia todavía prestigiosa, muy notable en aquella época, que era la Academia Julia, que también recibía a muchos artistas de América, de México, Argentina, Brasil, Chile. Y él se conforma, o sea, y él se inserta en este contexto y desde ahí empieza a viajar a otros lugares de Europa. O sea, tiene una estancia bastante larga en París. De París se va a Moret, que era otra ciudad al sur de París, donde habían estado también establecidos varios autores del propio impresionismo, y era una ciudad muy rica artísticamente, muy pintoresca. De hecho, parte de su obra él la representa con espacios y escenarios de esta localidad francesa. Y también en esa época es importante la construcción de las notas y de las cartas que le va mandando a Ana para ir viendo dónde está en cada momento. Se supone que él en algún punto de su vida llega a Italia. Pero ahí hay un vacío, ¿no? Ahí hay un vacío realmente, ¿no? Él se presenta después de este viaje en Europa como una persona que se ha graduado en la Academia de Puebla y en la Academia de Milán. Y sin embargo en Milán no encontré ningún vestigio de su trayectoria. Entonces hay ahí como ese vacío esperando que pueda aparecer en algún momento. De momento no hemos encontrado obra suya en ese lugar. Quizás se desapareció en alguna guerra su certificado, ¿no? Puede ser. No, pero maravilloso. Y además me encantan estas imágenes que tú incluyes, porque uno da el seguimiento, ¿no? Desde su estancia en París, las fotos de su novia al principio, después su esposa. Nos va hablando de toda esta evolución que tiene. Y por último, pues incluyes la colección prácticamente, claro, ¿no? Que hay el catálogo de su obra. Así es, eso es algo importantísimo. Así es que, pues ahí está este maravilloso libro que ya tuvimos la oportunidad de charlarlo con el maestro José Carlos, también en la FENALI ya se presentó, ya estuvimos ahí platicando, y bueno, pues agradecerte que nos hayas dedicado unos minutos para hablar sobre tu libro, Mariano Centurión, Pintura, Linaje y Esplendor en Puebla en 1879 a 1914, que sin duda es un libro muy importante para entender este paso del siglo XIX al siglo XX en nuestro país, ¿no? Cómo era el mundo del arte, cómo era la vida cotidiana. Y bueno, pues ahí está una lectura que yo en lo personal gocé muchísimo, doctora. Muchísimas gracias a ti por la invitación y que todo el mundo se anime a conocer su obra, ¿no? Hay buenas obras suyas en el Museo Universitario y bueno, una herencia, como dice la familia, ¿no? Para Puebla y para los poblanos, así que... Sí, y a mí, bueno, nada más así como colofón, a mí lo que me dejó es que de pronto tenemos como constructos, ¿no? De ciertas tendencias, ¿no? Por ejemplo, entendía yo que digamos, la pintura en Puebla del siglo XIX tenía un formato, pero cuando ves la obra de Mariano dices, ah, caray, no, hay ¿no? muchos formatos. Hay muchos formatos, sí, claro. Y eso es maravilloso, Los ¿no? viajes siempre nos quedan algo, ¿no? Y él tuvo esa posibilidad de ir a Europa y aprender una serie de técnicas modernas, actualizadas, que una vez que regresa a México, pues es capaz de infundir en el contexto local, que es parte de la riqueza de hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Isabel, te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación para presentarlo. Gracias.